Buenas tardes. Mi nombre es Amable Pérez, estudiante del curso Formémonos en la Entrevista. Y bueno, la idea de este pequeño video es ver cómo hago ese encuadre y contextualización de la entrevista. En primer lugar, bueno, la entrevista la considero como un proceso más entre tantos procesos que nosotros tenemos para evaluar a un aspirante que va a optar a un programa, y por lo tanto esto que voy a decir está en función un poco de la experiencia que he tenido en la entrevista, de lo que estoy aprendiendo en este curso y de las últimas lecturas. La entrevista como proceso pues tiene sus partes. Entonces hay una parte de preparación, una parte, en esa parte de preparación donde nosotros debemos conocer los datos básicos del estudiante, toda la información que el sistema de entrevistas de la universidad nos ofrece, como las habilidades que han tenido en los estudios anteriores, las pruebas estas de Saber 11 y cualquier otra información que nos dé un primer contexto de la persona que vamos a entrevistar, para nosotros luego proceder pues a lo que sería como la planificación de la entrevista, donde nosotros debemos decidir cómo vamos a abordar al entrevistado, cuáles son las habilidades que nosotros deberíamos desarrollar, cómo obtenemos la información que queremos, cómo vamos a utilizar esa guía que nos está dando el sistema de entrevistas de la universidad. Y luego vendría la parte de desarrollo de la entrevista como tal, y finalmente el cierre de la entrevista. Serían las tres partes principales. Con esa información base, pues, y en función de esto, del encuadre de la entrevista y estas palabras que de repente vienen o son nuevas para algunos de nosotros, siempre hemos escuchado hablar de que hay que crear un clima de confianza, que es lo que se conoce como rapport, para poder iniciar la entrevista. Por supuesto que la cordialidad está en primera instancia para lograr ese rapport donde la persona se pueda sentir en ese clima de confianza que nos permita extraer de él los datos o la información que estamos requiriendo, ¿no? Esto va un poco con lo que nos dice la presentación en PowerPoint que nos pasaron. Un poco es crear empatía, ponernos en el lugar de él como entrevistado, la conexión que podemos hacer con la persona que estamos entrevistando, esa confianza que debemos generar y debemos crear y debemos mantener durante toda la entrevista, y por supuesto eso que llamamos comunicación asertiva. Y por otro lado pues tendríamos la parte de contextualización, donde vendría la presentación de nosotros como evaluadores, como la persona que va a hacer la entrevista. Deberíamos también un poco revisar ese momento en que vamos a hacer las entrevistas y el lugar, que sea un lugar donde no seamos objeto de interrupciones, sino que podamos estar concentrados con la persona que va a realizar la entrevista. Todo esto requiere una serie de habilidades que muy bien las define uno de los dos artículos que están en el aula para lectura previa a esto, y que también en la presentación de la universidad nos señala, ¿no?, lo que es la atención. Eso que no es solamente la comunicación verbal, sino la comunicación no verbal, de la cual a veces no tenemos el suficiente conocimiento o no hemos desarrollado ese programa neurolingüístico que a veces se requiere para tener todas esas habilidades de una real comunicación, en este caso tanto verbal como no verbal. El entendimiento y la empatía que tengamos con el entrevistado, el entenderle su contexto, el entender su realidad, el entender de dónde viene, la concentración que nosotros pongamos en la entrevista, tanto por el espacio en que estamos haciendo la entrevista como las personas que estamos entrevistando, la adaptación, que es realmente entender
dar cabida a ideas distintas a las nuestras, dar cabida a que las personas puedan a que podamos entrevistarlas sin tener ningún prejuicio sobre la persona, y la parte de asertividad, que es bueno, que es el correcto manejo del lenguaje y la expresión de ideas, ¿no? Todo esto se conjuga pues con otra serie de habilidades que dice uno de los artículos, y que a veces nosotros no la conocemos del todo, no somos conscientes de esas habilidades, pero que son necesarias tener. Eso lo que es el acompasar, que es el llevar el ritmo o ir al mismo ritmo del entrevistado, poder tener ese ritmo y poder conducirlo a él durante el desarrollo de la entrevista para obtener la información que queremos. Igual este artículo habla del rapport que está acá en la presentación de la universidad, la flexibilidad que debemos tener en cuanto a la amplitud de criterios que tenemos, y principalmente el aceptar ideas distintas a las que nosotros tenemos preconcebidas. La asertividad, que es ya la parte de lograr disminuir la ansiedad, y la ansiedad no solamente en un sentido, la ansiedad del entrevistado y la ansiedad de uno como entrevistador. Y por supuesto el escuchar activamente, que es una de las habilidades que siempre estamos escuchando y que nosotros debemos poner en práctica como profesores en nuestro día a día. Pero a veces realmente estamos conscientes de la escucha asertiva. Realmente estamos conscientes de que la recepción de nuestros mensajes es tal como nosotros queremos, o es tal como realmente se pretende. Y el otro, el hablar con claridad, que también es una de las habilidades que nosotros como profesores pues debemos tener. Y por supuesto está la habilidad para responder. En una entrevista, aunque nosotros estemos buscando datos e información, pues el entrevistado siempre también va a querer obtener datos e información de parte nuestra. Entonces yo creo que en términos generales, además por supuesto de la cordialidad, que es parte de mantener esa confianza o ese clima agradable de entrevista desde el inicio hasta la finalización. O sea, la despedida cordial, la forma de hacer las preguntas. Hay muchísimas formas de hacer preguntas, entonces quizás tenemos también que prepararnos a veces en cómo hacemos esa pregunta. El respeto hacia la estructura de la entrevista tal como está programado en el sistema de la universidad. Sin embargo, la libertad para poder nosotros hacer entrevistas que nos den la información de cada una de esas partes de la estructura de la entrevista. Yo creo que en términos generales es lo que yo considero lo que es el encuadre o la contextualización de la entrevista. Muchísimas gracias.